Bien, pues hoy jueves 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Filosofía y por eso queríamos entrevistar pues, al filósofo más destacado de esta ciudad. Él es Juan Evaristo Valls Boix. Él es doctor en filosofía, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, escritor de varias publicaciones que lo han convertido en un filósofo en este país muy mediático, por lo que defiende su metafísica de la pereza, y este mismo año acaba de publicar El derecho a las cosas bellas, y es que defiende una teoría que para los trabajadores parece un mundo imposible, y es pues que la pereza vale más que el trabajo, eso de ser sanguango. Juan Evaristo Valls Boix, bienvenido al programa Día a Día. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Juan Evaristo, me encanta la definición de sanguango. Eso es lo que me decía mi madre. ¿A ti quién te lo decía de pequeño? A mí me decía un germán, me lo decía mi hermano. Mi hermano mayor siempre me lo decía para que me espabilara y recogiera mi habitación o pusiera la mesa y cosas así. Sí, es muy de Elche, sí. El término era muy ilicitano, pero me he dado cuenta que no, que está en la RAE. Y además en uno de tus ensayos filosóficos, La metafísica de la pereza, y no sé si en las cosas, el derecho a las cosas bellas. ¿Qué es el derecho a las cosas bellas? ¿Tenemos derecho a la pereza, a la vagancia absoluta? ¿Y por qué? Pues el derecho a las cosas bellas es una forma de vindicar que en el centro de la vida no ha de estar el trabajo, sino la vida. Parece que a veces vivimos para trabajar. El derecho a las cosas bellas es una forma de decir que vivimos para vivir, que el trabajo ha de posibilitarnos una vida mejor, y al señalarlo como derecho trata de ser una vindicación o una defensa de las condiciones materiales que permiten el descanso y la vida tranquila, no solo para unos pocos que se lo puedan permitir, sino para todos. Llevamos mucho tiempo escuchando que el trabajo dignifica, y sin embargo el trabajo nos deja molidos y nos deja agotados y llenos de ansiedad. Yo creo que lo que dignifica realmente es el descanso y una vida materialmente buena, y eso es lo que tratan de vindicar estos derechos. Bueno, realmente esta defensa te ha hecho famoso, Juan Evaristo, te ha puesto, yo creo que en el centro de todos los pensamientos filosóficos, y este es uno de los que más queremos. Yo no sé si este pensamiento tenía copyright. Bueno, yo creo que tiene muchos copyrights. Creo que la investigación siempre es colectiva y está basada en citas y aprendizajes. A mí me viene de autores clásicos como Emma Goldman, como Paul Lafargue, me viene también de autores como Hannah Arendt, pero luego también de otras autoras más contemporáneas, como por ejemplo Helen Hester, como por ejemplo Christine Ross, y de autoras en general que tratan de pensar el rechazo al trabajo, que tratan de pensar cómo podría ser una vida donde nuestro trabajo no repercutiera en la concentración del capital, sino una vida común, holgada, y en fin en los imaginarios de lo que algunos autores llaman lujo público o lujo comunal. O sea que vosotros sois los responsables de cómo habéis formado a estas generaciones, la tuya, la millennials, la Z, la que vendrá. Vosotros estáis inculcando, y esto se nota, los jóvenes están viendo que lo que nosotros decíamos de que el trabajo nos realiza es una trampa mortal. Sí, exactamente. Y yo no diría que somos nosotros quienes lo estamos inculcando, sino más bien quienes sentimos esa farsa de que el trabajo nos va a llevar a una vida absolutamente mejor, o de que solo con nuestro esfuerzo podemos conseguirlo todo, y estamos a la escucha del malestar social. Creo que esas generaciones, todos esos jóvenes que a veces se tildan como generación de cristal, en realidad están hartos de tener exigencias de autosuperación y de realización sin realmente tener unas condiciones materiales buenas, tanto para trabajar como para vivir. Entonces, digamos que lo que a veces se dice alergia o fragilidad, en realidad es una conciencia crítica y una exigencia de que mejoren nuestras condiciones laborales y nuestras condiciones de vida, ¿no? Que el trabajo no se paga solo con un salario emocional o con promesitas, sino realmente con un proyecto de vida buena, común y material.
Pero tú esto no te lo aplicas, este pensamiento filosófico, porque has escrito varios ensayos y un ensayo es cosa de currárselo mucho. Eres doctor en filosofía y una tesis doctoral no se hace en un año. Eres profesor de una universidad, la Complutense de Madrid, y para llegar ahí el expediente académico tiene que ser muy abultado. ¿Cuántas horas descansas al día? Bueno, más bien pocas, no voy a mentir. Estos libros y toda esta reflexión sobre la pereza, no me interesa escribirla como una autoridad que va a darle a la gente consejos de cómo descansar y desconectar. Me interesa hablar como enfermo, como damnificado, es decir, como alguien que ha sacrificado muchas cosas para tener una trayectoria profesional mínimamente digna, alguien que sigue siendo mileurista y viviendo de alquiler en una ciudad imposible, y alguien que se da cuenta de que se ha privado de vivir, de cuidar y de prestar mucha atención a los seres queridos por desarrollar un proyecto narcisista de trabajo y de autosuperación personal. Entonces es como damnificado que trato de escribir estas cosas. Oye, Juan Evaristo, vale, el siguiente ensayo, 2026, ¿en qué estás metido? ¿Sigues todavía en la vagancia, intentando profundizar en eso que no tienes? Pues esto creo que es importante porque la pereza es otra forma de desear y otra forma de estar en el mundo, que tiene que ver con repararlo y con habitarlo, en lugar de querer cambiarlo por uno nuevo y crecer. Y sí, no puedo decir mucho, pero estoy preparando un pequeño ensayo que trata justamente sobre los activismos contemporáneos, sobre el rechazo contemporáneo y sobre las manifestaciones antitrabajo, para entender qué es lo que nos mueve hoy en día, qué es lo que nos lleva a movilizarnos para decir no a aquello que nos explota y nos hace mal. Te estamos entrevistando, estás en París, no estás en España, y yo quería, en este Día Mundial de la Filosofía, bueno, hay que decir que es un día que lo estableció la UNESCO, porque la filosofía, no sé si es la herramienta, pero es el pensamiento, la reflexión del pensamiento que nos lleva a mantener el diálogo, la democracia, la paz, fíjate qué valores, ¿no? Qué importancia la filosofía. No sé si has profundizado o has querido profundizar en la ética política. No sé cómo ves a los políticos en estos momentos y en un día como el de hoy. ¿Qué me puedes decir de la ética política? Convulsiones que estamos teniendo en España. Sí. Bueno, habría que ver cada caso. No me interesa la idea de que todos los políticos son malos o que todos son iguales o que todos roban, porque esto es un discurso derrotista que alimenta a la extrema derecha y que además es falso. Creo que hay políticos que, pese a ser tecnócratas, estrategas, narcisistas, etcétera, tienen o intentan al menos desarrollar, aunque sea tímidamente, aunque sea de forma insuficiente, programas públicos de bienestar común que nos den unas mejores condiciones de vida a todos, más tranquilas, con mejores infraestructuras, etcétera. Y luego hay políticos que convierten su causa en el interés de las clases dominantes y con una suerte de ideología del trabajo sin haber trabajado nunca, desarrollan un sistema de privatización, de depauperización y austericidio de la vida en común. Entonces, bueno, hay mucho delimitado, desde luego, en los políticos. Una persona que se dedica a la política es probable que esté lastrada por narcisismos, estreses y toda una serie de efectos morales, pero creo que lo importante son las estrategias políticas de justicia social que desarrollan, ¿no? ¿Quién, a tu parecer, qué político en estos momentos debería leerse, por ejemplo, el libro de El derecho a las cosas bellas? ¿A quién se lo recomiendas más? ¿A quién se lo recomiendo más? Bueno, es una muy buena... ¿Por el bien de este país? Sí, por el bien de este país. Bueno, yo creo que es un libro que lo pueden leer todos. Creo que hay muchas propuestas interesantes de la izquierda, aunque suelen quedar fuera de las izquierdas parlamentarias, a propósito de trabajar menos para vivir mejor, que tratan de pensar justamente en esta idea de lujo público, en socializar los cuidados, etcétera. Y hay otros políticos que como decía antes, siguen insistiendo
en que con el esfuerzo todo se puede conseguir y en que aquellas personas que reclaman, por ejemplo, una mejor sanidad, una mejor universidad y una ciudad más habitable, son sencillamente unas vagas que se lo quieren dar todo hecho. Entonces yo creo que, bueno, a tantos políticos de la derecha, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, a Almeida, al alcalde hablo de Madrid porque es la ciudad donde vivo, que están desprivatizando sistemáticamente y esquilmando sistemáticamente la universidad, le recomendaría su lectura. En particular el último capítulo, los últimos, que hablan del derecho a la ciudad y de la defensa de una universidad pública de calidad y accesible a todo el mundo. Mis compañeros deben entrevistarte más, Juan Evaristo, a ver si se implanta la jornada de las 35 horas semanales, a ver si se implanta ya. O la jornada de 30 o de menos, pero sí, a ver si se hace algo. Bueno, tú lo has estudiado, ¿no? Cuando hace un siglo, ¿no?, se implantó la jornada de 8 horas, ¿qué decían? Que esto se nos iba a caer el país, ¿no? Bueno, exactamente. A principios del siglo pasado, cuando en España, gracias en particular, entre otras cosas, a la huelga de la canadiense y toda una serie de huelgas, se implanta la jornada de 8 horas y cuando luego eso se proclama como un derecho, claro, todo el mundo pensaba que el sistema se iba a caer, que no lo iba a soportar. Pero es que se pensaba lo mismo cuando se abolió la esclavitud, que no iba a soportar el sistema esa pérdida. Y sin embargo, nuestra lección es la contraria, los datos estadísticos dicen lo contrario, ¿no? Aquello que parecía imposible, una jornada de 8 horas, cuando había jornadas de 10, 12 o más horas, sin embargo, se pudo hacer y repercutió en una forma mejor de vida. Entonces, hay veces que aquello que pensamos que es imposible es síntoma más bien de nuestra falta de imaginación o de voluntad por escuchar las investigaciones científicas y llevarlas a cabo, que no una cuestión de necesaria imposibilidad. Juan Evaristo, no quiero extenderme mucho más, pero ¿vuelves a casa por Navidad? ¿Sueles volver? Siempre vuelvo a casa por Navidad, sí. Para estar ¿Y qué te parece Pablo Ruz, nuestro alcalde? Yo sé que estás metido en Madrid, pero aquí tenemos un alcalde desde hace varios años, Pablo Ruz. ¿Te gusta cómo ha dejado la ciudad y sobre todo las luces navideñas? Creo que estas preguntas son un poco comprometedoras. He tenido la ocasión de conocer a Pablo Ruz en contextos personales hace años. Creo que es una muy buena persona, muy amable, etcétera. Pero bueno, yo soy abiertamente de izquierdas y tengo profundas diferencias con su comprensión de la historia de España y con su sentido de las políticas públicas y las políticas lingüísticas. Aunque, por supuesto, no merece todo el respeto. Y Juan, y al margen, bueno, la filosofía os ayuda a eso, ¿no? A poder dialogar, tanto uno de derechas como uno de izquierdas. Juan Evaristo, pero al margen de la ideología, ¿qué te parece la ciudad? ¿Qué te parece Elche? Cada vez que vuelves, ¿te inspiran las palmeras? ¿Te inspira el Misteri? Para terminar, háblame de Elche. Algo te quedará, ¿no? Aparte de el vocablo sanguango. No sé si soy la persona más adecuada para estas preguntas, pero diré, Elche es una ciudad bellísima, mediterránea, con palmeras, con una tradición bellísima, con grandes apasionados por la cultura, con tradiciones, con una gastronomía increíble. La gente que vive en Elche es, en ese sentido, muy afortunada por todo ese gran legado. Sí que a veces echo en falta una mayor oferta cultural en una ciudad tan grande. Sí que a veces echo en falta que toda la inversión pública que se desarrolla en planes de urbanismo, de embellecimiento del centro, se extrapolara a otros barrios que quizás estén infrafinanciados. Y bueno, no me gusta hablar de un contexto que no conozco o que solo conozco por Navidad o por vagos recuerdos de mi infancia, pero yo creo que es una ciudad bellísima que si tuviera un reparto presupuestario urbanístico más equitativo sería no solo bella sino también justa. Pues para terminar, como filósofo, dinos una cita o un consejo en este Día Mundial de la Filosofía. Pues el derecho a la pereza de Paul Lafargue empieza con una cita de Lessing que dice algo así como: seamos perezosos en todo, excepto en amar, y en holgar, excepto en ser perezosos. Así es que me quedo con eso.
pues viva la pereza. Gracias, Juan Evaristo Valls. Muchas gracias a vosotras por vuestra amabilidad y atención. Y nosotros